Son las 6 de la mañana en punto, sale el sol en Bogotá. Bienvenidos, estamos en Mañanas Blue, y es viernes 26 de septiembre. Como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Ya no habrá consulta interna del pacto histórico, no irá a las urnas el petrismo el próximo 26 de octubre para escoger el candidato que irá en principio a la consulta del Frente Amplio en marzo para escoger quién sería el candidato de la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales. Son diferentes peldaños. El primero iba a ser el próximo 26 de octubre, en unas elecciones que costarán 200.000 millones de pesos. El pacto histórico decidió que esa no será la autopista para escoger su candidato de un listado de 10 aspirantes: Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhammad, Daniel Quintero, Gloria Flores, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Ali Bantú Ashanti. Presuntamente podría el pacto histórico acudir a una encuesta para escoger quién de estos nombres irá a la consulta de marzo, que es la consulta que se hará con otros partidos de centro izquierda. Allí estará Roy Barreras, estaría Luis Gilberto Murillo y estarían otros movimientos y partidos que no necesariamente son del pacto histórico, para escoger quién sería el candidato del petrismo unificado de cara a las elecciones del 2026. Este proceso se enredó después de muchas divisiones internas en el pacto, pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral y hasta una tutela que sigue su curso en el Tribunal Superior de Bogotá. En los próximos días se daría a conocer cuál va a ser el mecanismo para escoger a ese candidato del pacto histórico. Ante esta incertidumbre jurídica de si todos los movimientos de izquierda iban o no a poder participar en la consulta interna, la decisión del pacto es hacer la consulta en octubre para definir exclusivamente sus listas al Congreso. Es decir, harán unas elecciones que costarán, como les digo, 200.000 millones de pesos para saber el orden de sus candidatos al Congreso en listas que dicen ellos serán cerradas, paritarias, pero pospone la elección de su candidato presidencial. Más temprano, antes de que el comité del pacto decidiera no ir a la consulta, el Tribunal de Bogotá, a través de una medida cautelar, le había ordenado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral permitir la inscripción de todos los candidatos del pacto histórico para la consulta interna, una medida que forma parte de la tutela interpuesta por los precandidatos Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, y desde Nueva York el presidente Gustavo Petro, participando abiertamente en política, había celebrado la decisión del tribunal de la magistrada Karen Castro, que permitía que los candidatos del pacto histórico se inscribieran en la consulta, pero el presidente celebró minutos antes de que el propio movimiento decidiera que no hay consulta. Una descoordinación, una evidente división esta mañana entre los aspirantes de la izquierda. El presidente Petro, que a propósito hoy termina su agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, con una nueva respuesta de la Casa Blanca a su discurso contra el presidente Trump, a las críticas contra Naciones Unidas y hablando como eje fundamental de la guerra en la Franja de Gaza. Un portavoz de la Casa Blanca, un funcionario de alto nivel, calificó como triste el discurso del presidente Petro y aseguró que todas las acciones de Estados Unidos con Colombia las han hecho tratando de diferenciar que por un lado va el presidente Petro y su discurso, y por otro lado va el pueblo colombiano, el sector privado y las instituciones. En segundos, cambiando de tema, les hablaré sobre los efectos que hay en el sistema de pensiones, en el modelo educativo y en el sistema de salud de una realidad estadística. Colombia se está quedando sin bebés. El DANE presentó su informe de estadísticas vitales que concluye que el año pasado nacieron 453.901 niños, 12% menos que en 2023. La proyección para este año también está a la baja, porque entre enero y julio de este año nacieron 6% menos bebés que en los mismos meses del año 2024. Como los jóvenes en su mayoría o en una porción importante ya no quieren tener hijos, advierte a Asofondos que Colombia se está despoblando a una velocidad muy acelerada. Según las proyecciones de los fondos de pensiones, 755 municipios de Colombia, esos son cerca de 2/3 partes del país, van a tener menos de 25.000 habitantes de aquí al año 2040. Y ojo, porque nacen menos bebés y mueren más personas cada año. La tasa de mortalidad aumentó 2,3% en 2024, es decir, que por cada 100 personas fallecidas nacen 88 bebés.
hacen falta 12 nacimientos para compensar en promedio la pérdida poblacional que tenemos en el país. A propósito del DANE, ya les voy a contar sobre la propuesta del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que en la celebración de los 80 años del gremio cuestionó duramente la gestión del presidente Gustavo Petro y su gabinete y aprovechó para pedir que el DANE se convierta en una entidad independiente, similar al Banco de la República, ante el riesgo de que el gobierno de turno pueda manipular las estadísticas. Hablando de la tragedia en Barranquilla, se conocieron los primeros resultados de los exámenes toxicológicos sobre la muerte de 11 habitantes de calle y vendedores ambulantes. Las pruebas confirmaron que ingirieron metanol en altas cantidades en la preparación del cococho, licor artesanal que muchos compraron por 2.000 pesos la botella. Por este brebaje, otras 10 personas están en unidad de cuidados intensivos con el mismo cuadro de intoxicación. Comprar cococho es muy fácil en Barranquilla y en otras ciudades del país y por eso se han intensificado las inspecciones en las últimas horas. Incluso la SAE llegó al predio en el barrio El Boliche, en San Roque, en donde se preparó este licor mortal. Es un predio que está abandonado, pero que estaría administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Les hablaré en segundos también de la novela de Juliana Guerrero, la joven que por ahora no sería viceministra de la Juventud. La presidencia de la República bajó su hoja de vida de la página de aspirantes después de que la Fundación Universitaria San José anunciara que inicia el proceso para anular su título como contadora pública porque no presentó la prueba del ICFES, la prueba Saber Pro, que es requisito para poder tener el diploma. Y les hablaré de política y de justicia. En Bucaramanga amanecieron con nuevo alcalde encargado. El gobernador Juvenal Díaz Mateus nombró a Eduard Sánchez, director de gestión de riesgo, como alcalde en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, que ya quedó por fuera del cargo. Habrá elecciones atípicas en Bucaramanga en 2 meses. Fue suspendido del cargo el alcalde de Girón Santander. Hay fecha para elecciones atípicas en la gobernación del Magdalena, serán el 23 de noviembre, mientras que al alcalde de Tunja, al ruso, como le dicen a Mikhail Krasnov, le imputaron cargos en las últimas horas por corrupción. Les hablaré de los temblores en Colombia, con epicentro en la Mesa de los Santos, el primero a las 9:21 de la noche con magnitud 4.8 grados. Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy viernes 26 de septiembre se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz de Cartagena, el primero de 2. Recuerden ustedes que luego de esto viene el plebiscito, ganó el no y tuvo que firmarse en noviembre el acuerdo definitivo, que es el acuerdo del Teatro Colón. Hoy, hace 9 años, en el Centro de Convenciones de Cartagena se firmó el acuerdo de paz con la presencia del entonces secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ustedes recuerdan la famosa imagen en la que aviones Kafir pasan sobrevolando muy bajo sobre el centro de convenciones mientras Rodrigo Londoño Timochenko estaba pronunciando su discurso. Hoy es el Día de la Aviación Colombiana. Hace 106 años se creó la primera empresa de aviación civil en el país, en 1919, y hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Son las 6 de la mañana y 9 minutos. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Tenemos el reporte por parte de mi red IPS que nos llegaron 2 resultados de laboratorio. En ese reporte la sustancia que encontramos es metanol. Sigue la alerta en Barranquilla por la intoxicación masiva que ha afectado a recicladores, vendedores ambulantes y personas en condición de calle, que ya deja 11 muertos y 14 heridos. Precisamente la Secretaría de Salud reveló en las últimas horas los primeros resultados toxicológicos que fueron aplicados a una de las primeras víctimas mortales y a un herido, lo que confirmó la presencia en altas concentraciones de metanol. Ever Miranda es una de las víctimas. Este hombre fue encontrado acostado en su cama en el barrio Rebolo y junto a él hallaron una botella plástica que aún tenía restos de la peligrosa bebida. La secretaria de Salud de Barranquilla, Estefanía Araujo. Estos 13 tenemos 10 en unidad de cuidados intensivos y el resto están en observación y en hospitalización, pues para verificando su evolución. Yo tengo hijos y ellos no quieren tener hijos y eso me parece pues muy triste porque el día de mañana ¿quién va a ser el apoyo de ellos? Va en caída los nacimientos en Colombia. Según las cifras del DANE, en el 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una caída del 12% frente a cifras del 2023, es decir, casi 70.538 casos menos en el país. Mientras que la mortalidad aumentó un 2,3%. Piedad Urdinola es la directora del DANE. Para 2024 estamos reportando un total de 453.901 nacimientos, una disminución de 12% frente a los 515.549, una diferencia neta de 61.648 nacimientos frente a 2023.
Ante estos datos, la ciudadanía expresa dudas sobre su decisión de tener hijos o no. Siento que la situación tanto económica como social del país, y pues no solo del país, sino a nivel mundial, no da para que uno tenga como la visión o la percepción de tener hijos. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, en términos realistas es una tendencia mundial el decrecimiento de la población. A Colombia pues nos implica revisar también los parámetros con que hemos medido la inversión social. En Colombia se necesitan 25.000 habitantes para crear un municipio, pero en 2040, 755 municipios de los 1.102 que tiene el país van a tener menos de 25.000 habitantes. Esa es solo una de las cosas que nos van a pasar en los próximos años por cuenta del desplome de los nacimientos en el país. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Nos toca ahorrar más. En la actualidad nos toca proteger el ahorro pensional que está siendo administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Nos toca cuidar la capacidad de diversificación de las inversiones. El Pacto Histórico no participará de la consulta del 26 de octubre para elegir su candidato presidencial. A través de un comunicado, la colectividad dijo que priorizará sus esfuerzos para la candidatura presidencial de la consulta interpartidista del llamado Frente Amplio prevista para el mes de marzo. La precandidata presidencial, Susana Muhammad. Ya la verdad, la realidad es que no va a haber consulta del pacto. Lo que va a haber es en donde vota la gente va a ser en marzo en la consulta interpartidista del Frente Amplio. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, desde Medellín y en medio de la instalación del Congreso de los 80 años del gremio de empresarios, criticó con vehemencia al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro. Aseguró que nunca ha gobernado en más de 3 años que lleva en la Casa de Nariño. Después de 3 años y un mes de gobierno y faltando 10 meses de su mandato, el panorama que deja Petro al país no puede ser más desolador. Un gobierno que nunca ha gobernado. Y también el presidente de FENALCO planteó la necesidad de tener más independencia entre los poderes del Estado y en entidades como el DANE, que según él deben comportarse como el Banco de la República para que estén libres de cualquier manipulación de un gobierno. Es independiente, pero nosotros consideramos, y es una entidad que depende del Ejecutivo, en cualquier momento el Ejecutivo puede manipular las cifras. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Diego Marín Franco, el hijo de alias Papá Pitufo, señalado de agredir brutalmente a su esposa al interior de un apartamento en un exclusivo sector de la zona norte de Cartagena. Los gritos de auxilio de la víctima, identificada como María Andrea Arango Montenegro, alertaron a los vecinos de un complejo de apartamentos en el sector de Los Morros, quienes dieron aviso a la policía. General Helber Yesid Peña, comandante de la policía en Cartagena. Mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. En Bucaramanga ya hay alcalde encargado. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Eduard Sánchez para ocupar de manera provisional el cargo tras la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por incurrir en doble militancia. Eduard Sánchez fue hasta hoy director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de Santander. Esa persona tenga experiencia, no puede llegar a aprender. Por eso tomé la decisión de nombrar a un abogado especialista en Derecho Administrativo, es el doctor Eduard Sánchez. Un grupo de empresarios le pidió al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que se lance a la presidencia en 2026. Aseguró que Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades para miles de colombianos. En una conferencia de prensa off the record, un alto funcionario del gobierno Trump respondió sobre si habrá medidas contra Colombia tras el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas. Lo que aseguró este alto funcionario es que Estados Unidos quiere ser muy cuidadoso de que sus preocupaciones por el presidente Petro no tengan repercusiones negativas para el pueblo colombiano. Añadía también que en todas sus acciones contra Colombia han tratado de distinguir entre el presidente Petro y el pueblo colombiano, el sector privado en Colombia y otras instituciones. Y 3 noticias desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó un nuevo grupo operativo contra el terrorismo doméstico y la violencia organizada con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de izquierda. También el mismo Trump firmó un memorando dirigido al Departamento de Justicia para volver a instaurar la pena de muerte como castigo para los homicidios y otros delitos graves en la capital. Y la última, el Departamento de Justicia imputó al exdirector del FBI, James Comey, acusado de perjurio y obstrucción a la justicia. Colombia jugará en noviembre 2 amistosos en Estados Unidos, el 15 ante Nueva Zelanda y el 18 frente a Nigeria. En Libertadores, Jason Medina le dio el pase a Liga de Quito, que enfrentará a Palmeiras. Flamengo con Jorge Carrascar irá contra Racing de Duván Vergara. Y en Sudamericana, Universidad de Chile avanzó y jugará con Lanús, mientras que Mineiro se medirá con Independiente del Valle, que eliminó a Once Caldas de Dairo Moreno. Estás escuchando Blue Radio.